de la invitación, lógicamente, además del reconocimiento. A ver, es una cosa que para mí es sumamente importante, que tiene que ver con el sentido de responsabilidad que nosotros tenemos hacia los demás, independientemente que los demás pueden estar, digamos, presentes o no directamente, ¿verdad? Entonces, para mí este es el mayor agradecimiento que le hago, porque el sentido de responsabilidad es lo que a mí me da fortaleza para por lo menos esperar que estemos construyendo una sociedad, no solo para nosotros, sino para los niños, para las niñas, una futura sociedad, digamos, con base sólida. Yo tuve la suerte, ahora que estoy pensando hablando de esto, de la responsabilidad, de compartir un evento, pero estoy hablando de cuando era muy joven, con una gran intelectual. Si le digo sociólogo, es como realmente disminuir, pero es una gran intelectual, que escribió bastante sobre cuestiones de vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y ella en esta ocasión estaba presentando un texto, un libro de ética, donde diferenciaba responsabilidad de obligación. Y la diferenciaba haciendo uso de una metáfora, para decir así, que bíblica, famosa metáfora de Caín, etcétera, etcétera. Y decía ella, más o menos, pues, el resumo, ¿no? Cuando Caín oye la voz, donde está tu hermano, Caín, que es muy astuto, no es un tonto, responde diciendo: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? O sea, responde apelando a una obligación. Efectivamente, él no tiene ninguna obligación de saber dónde está su hermano, no es el guardián. Sin embargo, la voz, ¿verdad?, no le habla de eso. La voz apela a la responsabilidad, no a la obligación. Entonces, yo, por ejemplo, como profesor, como profesional, como oficinista, yo tengo obligaciones. La obligación, decía esta compañera, la obligación es a priori. O sea, yo a priori tengo definidas una serie de obligaciones que hacen que yo tenga que cumplir este rol. Pero la responsabilidad es a posteriori. O sea, cuando sucede algo o no sucede algo que debería suceder, entonces yo respondo no con el sentido de obligación, sino con el sentido de la responsabilidad. O sea, nadie me está obligando a mí, ¿verdad?, a asumir, a responder por algo que sucede y que yo considero que no debería pasar. Y sin embargo yo asumo la responsabilidad. Si nosotros no asumiéramos la responsabilidad, el futuro nuestro sería realmente un futuro francamente lamentable. Porque es el sentido de responsabilidad que hace que nosotros podamos construir la sociedad. Pero el sentido de responsabilidad, el hecho de que yo, aún siendo marinero, como dice el dicho, ¿verdad?, donde manda marinero, lo manda capitán, o sea, perdón, al revés, donde manda capitán, manda marinero. Siendo marinero, si yo veo que el barco se puede hundir, a mí nadie me obliga a tomar partido en eso. O sea, sin embargo, yo lo hago. Entonces, el sentido de responsabilidad necesita algunas condiciones. Y una condición imprescindible es que exista otro tipo de principio que se llama el principio de reciprocidad. O sea, el hecho de que yo soy responsable porque sé que actúo en un contexto de reciprocidad donde se me reconoce y se me oye, donde el hecho de que yo, por ejemplo, opine no sea castigado o no sea, por ejemplo, penalizado, ¿verdad? Entonces, en esa circunstancia es que si no existe o es muy débil este principio, que es el principio de la reciprocidad, que dice que mi derecho es tu deber. O sea, el hecho de que yo tengo derecho implica que vos tenés el deber para que pueda ejercer yo ese derecho. Si no existe ese principio de reciprocidad, existe otro, que es el principio de la discriminación. El principio de la discriminación es el principio que dice, yo te trato de forma diferente. ¿Por qué te trato de forma diferente? No lo sé. No que no lo sepa, pero es injustificable, no te lo puedo decir.
Entonces, si esto fuera así, entonces nosotros estaríamos viviendo en una sociedad o en un grupo o en un lugar de trabajo donde prevalece la doble moral. La doble moral fundamentalmente significa esto. Significa el hecho de que lo que es bueno para mí no lo es para otro. La moral que sirve para uno no sirve para otro. Y yo me pregunto, por lo tanto, y con esto termino, todas estas cuestiones que suenan mucho ética, ¿son tarea, son incumbencia también de la sociología o no? Yo diría que sí, y no por la parte ética necesariamente, sino por la parte sociológica. Porque si yo admito y dejo pasar el principio de la doble moral y de la no reciprocidad, o sea, de la discriminación, yo lo que estoy haciendo pasar es la justificación de la desigualdad. Porque la doble moral significa que lo que vale para él no vale para ella. Entonces eso es la justificación de la desigualdad. Entonces eso a mí me concierne, y lógicamente me concierne como sociólogo. Entonces, si ese principio, por ejemplo, de la doble moral, de la no reciprocidad, realmente ganara, lo que estuviera ganando sería la construcción de una sociedad cuyas bases se establecen en el miedo y no en la confianza. Entonces, un sociólogo, me imagino conocido, que se llama Luhmann, que es un sociólogo del sistema, entonces muy poco tiene que ver con cuestiones éticas, y además él cree que la moral no existe en términos ya de principio unificador de la sociedad. Considera, por ejemplo, que la cuestión de la moral es muy importante en una sociedad de riesgo. ¿Por qué? Porque en una sociedad de riesgo, si nosotros, por ejemplo, no respondemos con relaciones de confianza, se hace sencillamente imposible la convivencia. Entonces, en una situación donde la incertidumbre y el propio riesgo son los elementos determinantes, casi, son los elementos de todo el día, la confianza es fundamental para poder construir sociedad. Si no hay confianza, hay miedo. O si no hay confianza, hay otra forma de confianza, que igualmente rompe con el principio de reciprocidad. Y es la confianza que yo establezco, pero entre el grupo muy pequeño de personas. Entonces, entre el grupo muy pequeño de personas establezco relaciones de confianza y con otro grupo no. También establezco relaciones de miedo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque miren, a nosotros como sociólogos, nadie nos obliga al compromiso. Nadie nos obliga, por ejemplo, a asumir, qué sé yo, o a sentir la indignación, por ejemplo, por el genocidio que está pasando en Gaza. ¿Ve? Y tampoco nadie nos obliga a sentir la indignación por una doble moral que puede existir en un ámbito mucho más cercano a nosotros. Entonces, el sociólogo no asume el compromiso porque alguien lo obliga, porque la única obligación que yo tengo como sociólogo es ser buen profesional. Pero en una realidad que es mi realidad y que es esta realidad, yo asumo no la obligación del compromiso, sino la responsabilidad. Yo asumo como labor propia mía de sociólogo, que aún ya no ejerciendo, pero sigue siendo mi identidad fundamental, asumo la responsabilidad. O sea, yo asumo el hecho de que no solo reivindico, como dice la filosofía indígena, el buen vivir, sino que reivindico el buen morir. Yo reivindico el hecho de que quiero irme de este mundo sabiendo, por ejemplo, que mis hijas, que mi hijo esté viviendo en una sociedad que vale la pena vivir, una sociedad que lo hace digno, una sociedad de la que no tiene que arrepentirse, de la que no tiene que avergonzarse, una sociedad donde la institucionalidad, que no es solamente la institucionalidad de los partidos políticos del Estado, es la institucionalidad de la propia sociedad, esté funcionando sin necesariamente que para poder entrar yo o incluirme en este mundo tenga que ser parte, por ejemplo,
miembro de un grupo, de un círculo o de un argolla. Entonces, yo creo que esa es un poco la cosa que yo sumamente agradezco. Repito, nadie tenía la obligación de invitarme, sin embargo, algunos compañeros sintieron la responsabilidad de hacerlo, y es reiterando este principio de responsabilidad que nosotros tenemos para construir nuestra propia sociedad, una sociedad que todavía tenemos que construir, que yo francamente reitero mi profundo agradecimiento. Gracias.